Envuelto en misterio a través de los siglos, este libro tiene un significado increíble que ahora se revela. Tu futuro depende de cómo reacciones a este conocimiento. La vida eterna está prometida a los cristianos. Son apartados como hijos de Dios, herederos legales del reino de Dios. Pero, ¿cómo se hace esta separación? Dios no es el autor de la confusión. No ha dejado los registros de los que han de heredar la vida eterna en un desorden fortuito. El registro legal de aquellos que se han convertido en hijos engendrados de Dios es una faceta real del plan de salvación de Dios. Este proceso de registro se vuelve completamente claro solo cuando uno realmente comprende el propósito ordenado por Dios para el libro de la vida. La humanidad no ha conocido la intención de Dios para este libro, la mayoría ni siquiera ha sabido de su existencia, y muchos de los que lo han visto mencionado en la Biblia están confundidos en cuanto a su significado e ignoran su propósito. Se revela el propósito del hombre. Es el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y Timoteo 2:4. Este fue el propósito final desde el principio, y nunca ha cambiado. Dios tenía la intención de que el hombre naciera en su familia antes de que Adán fuera creado. Él lo tiene hoy y calificar a los humanos para compartir la vida eterna de Dios con Él continuará siendo su propósito inquebrantable hasta que todos los que hayan vivido hayan tenido su oportunidad de convertirse en el Hijo de Dios. El profeta Daniel entendió el propósito de Dios para la humanidad. Escribió, y los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hacen volver a muchos a la justicia resplandecerán como las estrellas por los siglos de los siglos. Dan 12:3. Esta profecía, que también menciona una terrible tribulación que culmina en el día del Señor y la resurrección de los muertos, versículos 1-3. Afirma que los que han de ser liberados están escritos en el libro, versículo 1. Este volumen es el libro de la vida. En otras palabras, para que se le dé vida eterna y entrada en el reino de Dios, es necesario que se le encuentre en este libro. Iglesia siendo juzgada ahora. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa o familia, de Dios, y Pedro 4:17. La Iglesia de Dios, y solo su Iglesia, está siendo probada y probada ahora en preparación para la vida eterna. Pero, ¿por qué estamos siendo juzgados ahora? ¿Por qué, de todas las personas en el mundo, Dios está decidiendo nuestras calificaciones para nacer en su familia sobre la base de nuestras acciones ahora? ¿En qué momento preciso la eternidad viene a pender de un hilo para el cristiano? Observe el ejemplo de Abraham, Isaac, Jacob y los otros siervos de Dios. Cristo llamó a algunas pocas personas en los primeros 4000 años de la historia mundial, y tuvieron su oportunidad de salvación. Estos siervos de Dios del Antiguo Testamento fueron juzgados en sus vidas. Ellos, como nosotros, tenían el Espíritu Santo de Dios y eran su verdadero pueblo. ¿Pero por qué? Hay un vínculo importante, pero a menudo pasado por alto, que estas personas de eones pasados tienen en común con nosotros hoy. Un documento legal específico determina cuándo cada siervo de Dios comienza oficialmente su preparación para la eternidad. Y no entrará en él nada que contamine, ni que haga abominación o mentira, sino los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 21-27. Aquí está la respuesta. Todos los que vivirán en el reino de Dios como miembros de la familia de Dios deben tener sus nombres anotados en este libro. Mateo 8:11 dice claramente que Abraham, Isaac y Jacob estarán en el reino de Dios. Representan a los hombres y mujeres fieles del pasado que fueron probados y que se hicieron merecedores de la vida eterna. Se convertirán en miembros de la familia de Dios. Sus nombres están en el libro de la vida. Ahora observe una experiencia en la vida de Moisés, otro de los pocos fieles en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel había cometido un grave pecado contra Dios, abandonando el pacto que Él tan generosamente hizo con ellos. Como resultado, Dios estaba listo para castigar con la muerte a toda la nación, ya que la muerte es el castigo por el pecado,
Romanos 6:23. Moisés, entendiendo la finalidad del castigo de Israel, se presentó ante Dios para suplicar misericordia para la nación. Al hacerlo, se ofreció a renunciar a su posesión más preciada, el derecho legal a ser miembro de la familia de Dios. Oh, este pueblo ha pecado un gran pecado, y los ha hecho dioses de oro. Sin embargo, ahora, si perdonas su pecado, y, si no, te ruego que me borres de tu libro que has escrito, Éxodo 32, 31, 32. Moisés ya tenía su nombre en el libro de la vida. Lo reconoció para representarlo. Su derecho legal, si permanecía fiel, de entrar en el reino de Dios que vendría mucho más tarde a la tierra. Moisés se ofreció a sustituir su oportunidad de salvación para redimir a la nación de Israel. Dios respondió que esto no es posible. Dios no rechaza a ningún hombre, a menos que él personalmente elija rechazar a Dios. A cualquiera que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro, versículo 33. El Nuevo Testamento también revela la existencia de este libro. Al dar varias instrucciones a la iglesia de Filipos, Pablo enumeró a varios cristianos cuyos nombres están en el libro de la vida, Filipenses 4:3. El plan de Dios de agregar miembros a su familia siempre ha incluido el libro de la vida. Explicado solo a unos pocos, su propósito ha permanecido como conocimiento oculto. Sin embargo, los elegidos de Dios en todas las épocas han sabido de la existencia y el propósito solemne del libro de la vida. Tener tu nombre en el libro de la vida es la diferencia legal entre la vida eterna y la muerte. ¿Es la Biblia? Muchos asumen que el libro de la vida es solo otro nombre para la Biblia. Esta explicación puede satisfacer la curiosidad de algunos, pero tal conjetura no es bíblica. En primer lugar, es evidente que todas las personas que estarán en la resurrección no tienen sus nombres escritos en la Biblia. Apocalipsis 22:19 establece una identidad separada para estos dos libros de una vez por todas, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida. Obviamente, según las declaraciones anteriores de Moisés, Pablo y Juan, quienes escribieron Apocalipsis, el libro de la vida es un libro real aparte de la Biblia. Debe tomarse en serio. ¿De quién son los nombres incluidos en el libro de la vida? ¿Cuándo se registran estos nombres? ¿Se pueden sacar? Si es así, ¿cómo? Y, lo que es igual de importante, ¿de quién son los nombres que no están allí? ¿Cuándo se nombran los hijos de Dios? ¿Cuándo se convierte uno en miembro de la familia de Dios? Pablo explicó que los hijos engendrados de Dios son sellados con el Espíritu Santo de la promesa de recibir finalmente la vida eterna, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1, 13-14. El recibir el Espíritu de Dios, este pago en serio, nos engendra espiritualmente como miembros de la familia de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8, 14,16. Recibimos el Espíritu Santo después de un verdadero arrepentimiento y bautismo, Hechos 2:38. Así que aquellos que reciben el Espíritu Santo se convierten en hijos engendrados de Dios en ese momento. El gobierno de Dios no está enredado con la confusión y la burocracia innecesaria. Cristo lleva registros, usando el libro de la vida de la misma manera que las comunidades mantienen registros civiles de nacimientos. Es un registro legal autorizado que atestigua que los nombres enumerados allí designan a miembros engendrados de la familia real, que resucitarán y nacerán a la vida eterna al regreso de Cristo. El libro de Dios registra, en efecto, que una persona se ha arrepentido completamente, ha llegado a creer en Cristo, ha sido bautizada y sus pecados perdonados, que ha recibido el Espíritu Santo y que es un hijo engendrado de Dios. El nombre de cada persona está escrito en el libro cuando es engendrado como hijo de Dios.
Muchas personas no valoran el bautismo o la imposición de manos como deberían, sin darse cuenta plenamente de la importancia sagrada de esta ceremonia, ni de que sus nombres están siendo anotados en el libro de la vida. Los ángeles en el cielo se regocijan cuando un pecador se arrepiente, es bautizado, recibe el Espíritu de Dios y es registrado en el libro. Excepciones a la regla. En este punto, otras escrituras, que pueden presentar preguntas sobre cuándo se inscribe el nombre de uno en el libro de la vida, necesitan explicación. Es importante recordar que el libro de la vida se menciona específicamente en las escrituras solo 11 veces. Cada faceta de su papel en el plan de Dios no se revela claramente, y ciertamente, quedan preguntas técnicas. En consecuencia, parece haber excepciones a la regla general de que el nombre de uno se registra al recibir el Espíritu Santo, pero estas no alteran la manera normal en que Dios trata con la abrumadora mayoría de su pueblo. Una de esas excepciones pueden ser los primeros apóstoles del Nuevo Testamento. Observe Lucas 10:20, donde Cristo les dice: No os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino más bien, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Estos hombres formaron un grupo único en toda la historia. Cristo trató con ellos cara a cara durante su ministerio terrenal, y sus vidas y obra iban a ser el fundamento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Aparentemente, sus nombres pueden haber sido escritos en el libro de Dios antes de que recibieran el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 31 después de Cristo. El apóstol Pablo presenta otro caso excepcional. La Biblia no menciona a Pablo en relación con el libro de la vida, pero sí registra que fue separado para el servicio de Dios desde su nacimiento, Gálatas 1:15. Esto puede significar que el nombre de Pablo también fue incluido en el libro de la vida antes de recibir el Espíritu de Dios. Pablo vivió una vida inusual al servicio de Dios y, según sus propias palabras, fue llamado a ser apóstol fuera de tiempo, y Corintios 15:8. Una última escritura que puede presentar una pregunta es Apocalipsis 17:8. Y se maravillarán los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. ¿Apoya este versículo la predestinación de personas específicas de la creación? No. La frase desde la fundación del mundo no se refiere a los nombres, sino más bien al libro. Esta escritura no enseña la predestinación general de la humanidad, sino que simplemente revela que el libro de la vida ha existido desde el principio. Nombres adicionales que se ingresarán. Después de la primera resurrección, hay otro momento en que este libro estará en uso, y vi un gran trono blanco, y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios, y los libros, la Biblia, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, Apocalipsis 20, 11-12. El juicio del gran trono blanco es el momento en que se ofrece la salvación a los miles de millones de personas que nunca han sido llamadas por Dios, y Dios ha llamado a muy pocos durante los últimos 6.000 años de la historia de la Tierra. Cualquier oferta de vida exige la presencia del libro de la vida. Estas multitudes nunca tuvieron una oportunidad previa, nunca tuvieron sus nombres en el libro. La mayoría de las personas han vivido y muerto sin saber de este libro, y mucho menos estar incluidas en él. La salvación nunca se ha ofrecido generalmente al hombre, solo a unos pocos elegidos en el Antiguo Testamento y a aquellos a quienes Dios llama ahora. La gran mayoría de las personas aún no han sido contadas en el libro de la vida. Estos son los que han de ser devueltos a la vida física con el propósito expreso de ser juzgados dignos o no dignos, por Cristo, de recibir la vida eterna, y los muertos, resucitados en la segunda resurrección. Fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, la Biblia, según sus obras, versículo 13. El libro de la vida que está abierto en este momento, versículo 12, simboliza que la oportunidad de obtener la vida eterna todavía existe para estos incontables miles de millones. Se pueden inscribir nombres adicionales en el libro de la vida cuando estas personas son llevadas al arrepentimiento y reciben el Espíritu de Dios.
Y aparentemente, la mayoría tomará la decisión correcta cuando se les ofrezca. ¿Se pueden eliminar los nombres? Una vez que una persona ha calificado para que su nombre sea inscrito en este libro especial, ¿es posible que se elimine? Desafortunadamente, aunque la palabra de Dios nunca falla, el hombre puede fallar. Uno no puede continuar como miembro engendrado de la familia de Dios si elige voluntariamente el camino de la desobediencia y la muerte. Un pecado tan grave lo descalificará para convertirse en hijo de Dios. Recuerden la advertencia de Pablo. Como verdadero cristiano, su nombre estaba en el libro de la vida, sin embargo, dijo, guardo mi cuerpo, y lo pongo en sujeción, para que no sea desechado, cuando haya predicado a otros, y Corintios 9:27. Sí, el hombre puede descalificarse a sí mismo y perder por completo las maravillosas promesas de Dios. Cuando a uno se le concede el arrepentimiento, se bautiza y recibe el Espíritu Santo de Dios, recibe su única oportunidad de salvación. En ese momento, Cristo coloca su nombre en el libro de la vida, testimonio legal de que esta persona es un hijo engendrado de Dios que califica para nacer en su familia. Si la persona rechaza el camino de vida de Dios, descalificándose a sí mismo, pierde para siempre esta oportunidad. Aviso. Por lo tanto, sigamos adelante hacia la perfección. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Si se apartan, renovarlos otra vez para arrepentimiento, Hebreos 6:1, 4, 6. La vida de un cristiano es un asunto serio. Si uno comete este pecado imperdonable e impenitente, ha abandonado su oportunidad de entrar en el reino de Dios. Ha abandonado y perdido el Espíritu de Dios. Ya no es miembro de la Iglesia de Dios, y su nombre está borrado del libro de la vida. Juan explica, el que venciere, éste será vestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, Apocalipsis 3:5. Si uno comete el pecado imperdonable, su nombre debe ser borrado del libro. Esto simboliza el castigo eterno que se impondrá a los pecadores réprobos en el lago de fuego. Cristo regresará pronto para gobernar esta tierra. En ese momento Él concederá vida eterna a todos aquellos desde el tiempo de Adán cuyos nombres se encuentran escritos en su libro. Piensen en el privilegio, la gloria y la vida que Dios ofrece a sus hijos engendrados. Su regalo al hombre es la membresía en la familia de Dios, reconocida para siempre en este gran libro de registros reales. El nombre de uno en el libro de la vida es una posesión preciosa. Es la diferencia entre la vida y la muerte, por la eternidad.